En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Santo, envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones, renueva nuestra mente, nuestro interior, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú miras un epitafio en una tumba, llama la atención siempre cuando ves aquí yace una gran mujer, una gran esposa, un gran hombre, un gran padre. Pero el epitafio más hermoso que podemos nosotros leer en la Biblia es el del rey David. El hombre según el corazón de Dios. Así nos lo menciona San Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos habla, nos dice así: después a este le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre con el corazón según Dios. Un hombre que cuando tú lees la vida de David, te das cuenta de que fue un amado de Dios. De hecho, la palabra, el nombre de David, David en hebreo quiere decir el amado, el amado. Dios ha amado grandemente a David y con él nos ha dado grandes ejemplos. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es muy raro. Mas, sin embargo, Dios pudo moldear el corazón de David, pero así lo dice Jeremías. Mire cómo dice Jeremías hermosamente en la palabra. Jeremías dice así la palabra de Dios. Eclesiástico, Ezequiel, permítame tantito, Jeremías 17, versículo 9. El corazón es lo más retorcido. ¿Quién podrá entenderlo? Solamente yo, que exploro y conozco el corazón del ser humano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El corazón del hombre retorcido. Cuando en la Biblia se estudia la palabra lev en hebreo quiere decir corazón. Y corazón, muchas veces la gente cree que cuando escucha la palabra corazón rápidamente identifica con el músculo que bombea sangre. No es así. Para el hebreo, corazón quiere decir la sede de los pensamientos, la sede de los sentimientos y la sede de las emociones. Pensamientos, sentimientos y emociones es lo que tenemos en el interior.
Por eso dice la Biblia, qué raro es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Solamente yo, porque el corazón está retorcido, retorcido, así lo menciona. Pero el libro de Proverbios dice así en Proverbios 4:23, por encima de todo, vigila tu corazón. ¿Cómo es importante que nosotros vigilemos nuestra manera de pensar? Que hagamos un examen de conciencia en las noches, a ver cómo hemos vivido durante el día. Que examinemos, que nos echemos un ojito hacia adentro. Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Estudiando yo las palabras hebreas de corazón, la primera parte es como un báculo. En realidad son dos letras, un báculo, y la otra parte es como la mitad del corazón. Y corazón, para el hebreo, las dos letras que lo conforman, los hebreos escriben con puras pues consonantes mayúsculas. Minúsculas no usan vocales, las vocales. Entonces, llama la atención que es como un palo de pastor, un báculo, que significa autoridad. Y la otra parte parece una tienda de campaña. Y nos enseña que la palabra corazón quiere decir autoridad interna. Quien domina su corazón, quien medita, quien domina sus pensamientos. El corazón es la sede de los pensamientos, de los sentimientos. A veces por sentimientos nos enojamos, nos dejamos de hablar, porque no entramos en nosotros mismos y nos revisamos y nos analizamos. Autoridad interna, eso quiere decir para el hebreo corazón. Una persona que tiene autoridad en el interior. Y esta palabra, por encima de todo, vigila tu corazón. Todos lo tenemos que hacer, vigilar nuestro corazón, vigilar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones. ¿Por qué un hombre puede engañar a una mujer? Porque no vigila su corazón, porque no ve que sin querer está creando ciertos sentimientos hacia otra persona. Y cuando menos piensas, empiezas a escuchar a esa persona, la vas escuchando, la vas ayudando, pero se te quiere meter y cuando menos piensas, puedes cometer un adulterio. Tú debes de revisar siempre tu manera de pensar, tu manera hasta de hablar, de sentir, de ser. Por eso dice, vigila tu corazón. La vida del ser humano es vigilar siempre el corazón. Cuaresma es vigilar el corazón. Es una interioridad. Por eso dice, por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Y nos dice la palabra de Dios que el rey David, el hombre según el corazón de Dios, el rey David, tuvo una aventura. Primero, la palabra de Dios nos dice que él no fue a pelear, no fue a combatir. Se quedó, nos dice la palabra de Dios, ahí en Jerusalén. Y pues estaban peleando, combatiendo su ejército. Y él salió ahí a la terraza. Y como Jerusalén está en alto y hacia abajo, estaba la casa de Betsabé y de Urías el Eteo. Y él, que días anteriores había tenido problemas con Mical, con una de sus esposas, Mical, ahora, en la ociosidad, no vigiló su corazón. Se quedó en la ociosidad, se quedó en la pereza. Este tiempo de estar en casa no es para estar de ociosos.
Este tiempo de estar en casa, que Dios lo permite por algo, porque aún, óigalo bien, la causa principal de esta pandemia es el pecado del hombre. El hombre que no revisa su corazón. Mire mi hermano, mire mi hermana, de corazón se lo digo. Cuando uno está de ocioso, se le vienen cosas malas a la cabeza. Este es un tiempo de oración. Dios ha querido que nosotros dediquemos tiempo para interiorizar, para analizarnos, para vernos por dentro. David estaba de ocioso, salió y miró bañándose a Betsabé. La palabra de Dios dice que Betsabé era muy bella, con un cuerpo preciosísimo. Y David no vigiló su corazón, no analizó, no tuvo discernimiento y dijo, tráiganmela. Se la llevaron y David se acostó con ella. Vuelve al mes y le dice, no he arreglado. No hay problema. Y mandó traer a Urías para que se acostara con ella y decir, es 8 mesino el niño. Es tuyo. Nació antes de tiempo, pero Urías no quiso dormir con su esposa porque estaba en guerra. ¿Cómo Urías le da ejemplo a David? Y él, siendo súbdito, le obedece. Y David no le obedece a Dios. A veces cuando tenemos autoridad, nosotros nos comportamos de una manera errónea. Él tenía autoridad. Y entonces, al ver que no bajó a dormir, pues hasta lo trajo y le dijeron, es que no durmió, durmió afuera. Tráiganmelo. Al siguiente día lo emborrachó, lo embriagó. ¿Y qué hizo? Hizo lo siguiente. A ver si así baja. No, durmió afuera. Entonces, tráiganmelo. Hizo una carta y le dijo al jefe del ejército, ponlo en lo más duro de la batalla y retírate para que lo maten. El adulterio lo llevó también a ser un asesino. Y David pensó, nadie me vio. David, el hombre según el corazón de Dios. Si eso hizo David, ¿qué no haremos nosotros? ¿Qué no haremos nosotros si no vigilamos nuestro corazón? ¿Qué tonterías no llegaremos a hacer? Imagínese un hombre ahorita de ocioso, con el celular a todo lo que da, viendo imágenes de mujeres o páginas que le invitan a la pornografía, a ofender a Dios. Si no examina su corazón, en un momento va a pecar y va a empezar a ver cosas que no debe de ver. A veces vemos la tempestad y no nos hincamos. Es cierto que nuestro corazón está inclinado al pecado. Santa Catalina de Siena dice, nuestro corazón está inclinado al pecado, pero el corazón de Dios está inclinado más a perdonar por su gran misericordia. Nosotros inclinados hacia el pecado y Él inclinado a perdonar porque nos conoce, porque sabe de qué pata cojeamos, porque sabe que el ser humano le da la espalda a su Creador. David pensó, nadie me vio. Y llegó el profeta. Y el profeta le hizo ver su gran y grave pecado. Le dijo, David, un hombre tenía muchas ovejas y había otro que nomás tenía una oveja. Y el que tenía muchas fue y le quitó la única oveja que tenía y se la dio de comer a sus amigos. ¿Qué merece este hombre? Ese hombre merece la muerte. Pues ese hombre eres tú. ¿Por qué le quitaste la mujer a Urías el heteo y además lo mandaste matar? Por haber hecho esto, morirás. Y en ese momento se le cae la careta al rey. Porque a veces nosotros así somos, cuando tenemos autoridad, cuando somos los reyes, cuando mandamos.
no nos damos cuenta. Y poco a poco el enemigo se va metiendo y cuando menos pensamos, nuestro corazón se va desviando. Y no cuidamos la sede de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y empezamos a sentir cosas por otras personas, como David sintió por Betsabé, que la veía y la veía desde arriba de la terraza. A veces en la vida así pasa, mis hermanos. A veces así sucede. Nosotros nos vamos alejando y cuando menos pensamos, estamos totalmente en el camino equivocado. Nos hemos perdido, nos hemos alejado. David, al darse cuenta de su pecado, escribió el miserere. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa bondad. Fíjese qué hermoso es este salmo. Se lo voy a leer de la versión griega. Es hermosísimo este salmo. Me encanta a mí este salmo. Mire, mire cómo él, en su gran amor, escribió algo maravilloso, este salmo, y comienza así, en el versículo 3. Salmo 51:3, en la versión griega es Salmo 50:3. Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu misericordia, según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad. Cuando ya se le cayó la careta, porque el pecado nos hace ser hipócritas, nos hace ser dobles. A mí me da una vergüenza tremenda. Y cuando voy y me confieso, pido perdón a Dios y a veces lloro y le pido perdón a Dios con todo mi corazón. Porque cuando Él me ama tanto, yo soy capaz de fallarle y luego poner una careta. Ten misericordia, ten compasión de mí, oh Dios, compasión. La palabra compadecerse quiere decir padecer con. Dios le dice a David, ten compasión, padece conmigo, métete en mis zapatos. Mira, Señor, en la medida de tu misericordia, David sabe que la misericordia de Dios es grandísima. Los salmos lo dicen. El Salmo 34, por ejemplo, dice que la justicia de Dios llega hasta las altas cordilleras. Y la más alta cordillera es el Everest, con 6,000 y pico de metros de altura. De ese tamaño es la justicia. Pero la misericordia, pero la misericordia es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia de Dios no tiene fin. No tiene fin. Que la misericordia de Dios es gigantesca, preciosa, maravillosa. Que la misericordia de Dios será para nosotros nuestra mayor alegría y bendición si somos y actuamos como David. Mire cuando se le cae la careta a David. Lávame a fondo de mi culpa. La palabra discúlpeme quiere decir quíteme la culpa, por favor. Quiero pedir una disculpa. Quiere decir quíteme la culpa. ¿Por qué? Porque cometí un error. Mira lo que dice. Lávame al fondo de mi culpa. Límpiame de mi pecado. El pecado, cuando se analiza en este texto del hebreo, hay 3 palabritas que tenemos que revisar. Una de ellas, porque fíjense qué tremendo. Hatá quiere decir no dar en el blanco. Utiliza 3 palabras en hebreo este salmo. La primera es errar, fallar, salirte del camino. Lo mismo que en griego amartía,
que quiere decir desviación. Pecado es metanoia, pues quiere decir conversión, volver al camino, pero eso es en griego. En hebreo es hatá, y hatá quiere decir fallar, salirte del camino, no dar en el blanco, no llegar exactamente a estar con Dios. El segundo es auón, que quiere decir torcer. Qué torcido es el corazón del hombre, retorcido. ¿Quién lo entenderá? Doblar, torcer, camino tortuoso o deformación. Hacer creer que el bien es mal y el mal es bien, como lo dice Isaías 5:20. Hay quienes llaman al mal bien y al bien mal. Hoy en día sí estamos con estas manifestaciones de feminazis y de abiertamente de ideologías de género que quieren hacer parecer, escúcheme bien, quiere hacer parecer el mal como bien. O sea, el pecado de la sodomía, el pecado de las desviaciones psicológicas terribles, no, quieren hacerlo parecer como algo bueno, que sea aceptable. Y mire cómo desde aquel tiempo, cuando había este tipo de pecados, tenía que ver con eso. La tercera palabra es pesá. Pesá quiere decir rebelión. Rebelión. Y estudiando qué significa rebelión, viene del latín, y esta palabra rebelión quiere decir precisamente, pesá, rebelión, es rebelarse contra el amo, rebelarse contra Dios. Satanás se rebeló. Nosotros nos rebelamos, no nos gusta la autoridad, no nos gusta obedecer, no nos gusta, nos dice algo el obispo, no queremos obedecer. Se van a cerrar los templos. ¿Por qué? ¿Por qué se van a cerrar? Hay gente que habla tantas tonterías en vez de obedecer. La gente en España dice, si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo 2 semanas, 3 semanas atrás, no estaríamos padeciendo lo de ahorita y hubiéramos sido obedientes. No, se rebelaron, aun cuando les decían no vayan, no hagan esto. No, cada quien hizo lo que quiso. Esa es la tercera palabra que se utiliza en hebreo, pesá, y quiere decir rebelión. Ahora, la rebelión del súbdito contra el soberano. Pero en sí la palabra rebelión significa hacer la guerra, hacer la guerra. Cuando le hacemos la guerra a un líder, cuando le hacemos la guerra al padre en la parroquia, cuando le hacemos la guerra al obispo, cuando le hacemos la guerra al papa. ¿Y cómo está la humanidad? ¿Cómo estábamos unos días antes? Unos días antes. ¿Cómo estábamos? Unos días antes de que se nos dijera que viene esto para acá, para México, que Italia estaba infectada, que España también. Estábamos viendo la actitud de rebelión, quemando las puertas de la catedral, pintarrajeando, rebelándose contra Dios, rebelión, rebelión, rebelión. Qué raro es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Las mujeres semidesnudas enseñando los senos con palabras tontas. La iglesia que ilumina es la que arde. Quememos la catedral. Imagínense esas tonterías. Rebelión, rebelión, ¿cómo nos rebelamos contra el Creador y contra la autoridad que Él ha dejado? Qué triste, pero el que comenzó esta rebelión se llama Satanás y él es, en su soberbia, el que nos llena de soberbia y el que nos hace rebelarnos. Y como un rey, David, siendo rey, se rebela contra su soberano.
Se rebeló contra su soberano, contra Dios. El rey es Dios, Dios es el rey. Dios debe de ser mi rey, tu Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Papá Dios, que es tu rey, que es tu Señor? Nos portamos orgullosos, soberbios, altaneros. 3 definiciones de esa palabra tan terrible: pecado. Fíjense bien, este salmo es la expresión perfecta de la contrición. Una persona contrita, corazón dolido. El corazón de David empezó a sentir dolor, contrición, una confesión sincera de un corazón arrepentido. Mire qué hermoso. Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu misericordia, porque la misericordia de Dios es muy grande. Miseri quiere decir miseria, corazón. En latín, misericordare es daré mi corazón a la miseria. Mira, Señor, ten misericordia de mí. Lávame al fondo de mi culpa, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi maldad y tengo siempre delante mi pecado, mi delito. Contra ti solo pequé, obrando lo que a tus ojos era malo. Contra ti solo pequé. Cuando el hombre no cuida su corazón, cuando el hombre no cuida su manera de pensar, de sentir, la sede de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones, el hombre se aleja, cae en pecado y empieza a perecer, a morir. Por eso se llama pecado mortal. Pero mira qué hermoso dice aquí: lávame a fondo de mi culpa, límpiame de mi pecado. La palabra de Dios dice claramente en Isaías: aunque tus pecados sean rojos cual la grana, yo los dejaré blancos cual la nieve o la lana. Primera de Juan 1:8. Todo aquel que diga que no tiene pecado miente y llama a Dios mentiroso. Pero si confiesa su pecado, Jesucristo es fiel y bondadoso para perdonárselo. Juan 20, 22 al 23. Pero desde Juan 20:20 dice que Jesús les saluda, la paz sea con ustedes, y luego les dice de una manera bien hermosa, les da un mandato: como el Padre me envió, también yo los envío. Y sopló: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados queden perdonados, y a quien no, queden atados. Cómo el pecado te ata, pero cómo cuando tú te arrepientes y confiesas tus pecados, la absolución te lava, te limpia, te purifica. Qué tremendo, qué maravilla, qué hermosura. Este salmo, del versículo 3 al 11, es la primera parte. Es la región tenebrosa del pecado. El Salmo 50 o 51 en tu Biblia, en la versión griega, la versión que usamos en misa, pues le van a llamar el Salmo 50. Pero en la Biblia, pues Salmo 51. En misa van a decir el miserere, Salmo 50. Del 3 al 11 es la región tenebrosa del pecado. Y del 12 al 21 es la región luminosa de la gracia. El pecado y la gracia. La misericordia. Jesús quiso morir, Juan 19:34, en la cruz, y le abrieron el costado con una lanza y brotó agua y sangre. Gracia y misericordia. El Señor de la misericordia tiene un rayo blanco, que es el agua, y un rayo rojo, que es la sangre. La sangre es el precio que pagó en la cruz, y es la Eucaristía, es el vino que se convierte en sangre, y el agua es el bautismo. Y así como del costado
del costado de Adán nació Eva, así del costado de Cristo nace la iglesia con los sacramentos. Entonces, este salmo te va a hablar cosas maravillosas, porque yo reconozco mi maldad y tengo siempre delante mi delito. Lo primero que tenemos que hacer es ser como David, reconocer, yo pequé, Señor, es mi pecado, yo te ofendí. Cuaresma es un tiempo para reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer, hay gente que dice, yo no peco. ¿Cómo no? Todo el que diga que no tiene pecado, miente. Y la verdad no está en él, dice Juan 1:8 al 10. Pero si reconoces tu pecado y lo confiesas, Jesucristo es fiel y bondadoso para perdonártelo. Entonces tienes que reconocer el pecado. Mira lo que dice el versículo 6. He pecado contra ti solo. Nuestros pecados son contra Dios. He obrado lo que es desagradable a tus ojos. David, pues, obró en adulterio, se fue por otro camino, eso quiere decir adulterio, irse por otro camino, y terminó en otro camino. Fíjate, la primera palabra, jatá, no dar en el blanco, fallar, alejarse. La segunda, aón, que es torcer, desviarse, salirse del camino. Y la tercera, que es pesá, que significa desobedecer. Esas tres cosas las hizo él. Primeramente, amartía, en griego, que es desviarse. Se desvió David, desvió sus ojos, su corazón y los puso en una mujer. Segundo, su corazón tan bueno empezó a retorcerse. Y tercero, terminó poniéndose contra papá Dios. Cuando te explican el sentido de las palabras, dices tú, caray, qué profundidad. Y entonces, cuando él escribe este salmo, he pecado contra ti solo, he obrado lo que es desagradable a tus ojos, de modo que sería manifiesta la justicia de tu juicio y tendrías razón en condenarme. Sí, Señor, se me fueron los ojos, se me fueron los sentimientos, se me fue el corazón, me apegué a esa mujer, terminé cometiendo ese adulterio y matando a Urías. Pero perdóname, Señor, mira mi corazón. Es que soy nacido en la iniquidad y ya mi madre me concibió en pecado. Es que ya venía yo en pecado. Tiendo hacia el pecado, estoy inclinado hacia el pecado. Por eso dice Santa Catalina de Siena, nuestro corazón está inclinado hacia el pecado y el corazón de nuestro Padre Dios está inclinado a su misericordia, a perdonarte, a amarte, a levantarte. Porque la segunda parte del Salmo, voy a leerte la segunda parte, voy a empezar ya, dice el versículo, estoy en el versículo 7, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculca sabiduría. Entonces, este versículo 8, en griego dice bien hermoso, mas he aquí que tú te complaces en la sinceridad del corazón. Hijo, qué hermoso. El Señor se complace en la sinceridad del corazón. Hay que ser sinceros. Padre Russell nos explicaba cómo en la época de Miguel Ángel hacían las imágenes y había escultores que hacían unas imágenes bien hermosas. Pero cuando le fallaba y le daban más fuerte al cincel con el martillo, con el marrito, se quebraba el mármol y lo rellenaban con cera. Y vendían la imagen y engañaban a la gente. Pero cuando la imagen la ponían los romanos o los griegos, imágenes muy bonitas, en la chimenea, sobre la chimenea, el calor del fuego de la chimenea hacía que se derritiera la cera y decían, va, no era sincera, no era auténtica. A veces así somos nosotros, personas falsas. Le voy a poner un ejemplo. Una mujer
que engaña, que no es sincera. Imagínese un artista que ya se operó los senos, ya se operó sus pompas, se operó todo, tiene como más de 20 operaciones, pues es más falsa que qué. Mire cómo hoy en día nos gusta la falsedad, nos gusta la mentira, la mentira. Hay personas que son pues pura cera, no son sinceras, no son auténticas. En el corazón, aquí dice, mira, escucha, mas he aquí que tú te complaces en la sinceridad del corazón, y en lo íntimo del mío me haces conocer la sabiduría. No hay nada más hermoso que un corazón sincero, que un corazón auténtico. Sí, caí, pequé, perdóname, tú eres misericordioso. Aquí estoy, aquí está mi pecado, pero tú tienes un corazón bueno, eres un Padre bueno y misericordioso. Rocíame pues con hisopo y seré limpio, lávame tú y quedaré más blanco que la nieve. En cuanto el sacerdote te dice, yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz y no peques más. ¡Wow! Quedas limpio, limpio. Como dice aquí, rocíame pues con hisopo y seré limpio. Lávame tú y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír tu palabra de gozo y de alegría y saltarán de felicidad estos huesos que has quebrantado. No hay nada, no hay felicidad más grande como sentirse perdonado. No la hay. En esta cuaresma tienes que buscar la reconciliación. Confiésate. No hay nada más hermoso. Te alegras, cantas, vienes feliz. No hay cosa más terrible que el pecado mortal, que ofender a Dios con cualquier pecado mortal. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Bórralas, Señor. Desaparécelas. Y mira lo que dice aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón sencillo y renueva en mi interior un espíritu recto. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que te alabe, que te bendiga, que te glorifique. Ojalá y en esta cuaresma volvamos a tener un corazón humilde. Ese es el problema, y más de nosotros los que predicamos. A veces traemos un corazón tan lleno de soberbia, tan lleno de orgullo. Perdóneme, hermano, pero yo hablo en primera persona. Yo mismo me corrijo y me veo y me hago una autocirugía, como el que descubrió la anestesia local. Ese hombre la descubrió y decía, a ver, me deja operarla y le corto poquito y le pongo la anestesia, verá, para calarla, verá que no le va a doler. Pues nadie quería. ¿Y qué tuvo que hacer? Una autocirugía. Se enfermó y él mismo se operó y se echó ahí la anestesia y vio que era muy buena, pero él se hizo una autocirugía. Todos los predicadores, papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, misioneras, laicos que servimos, tenemos que hacernos esa autocirugía. Mirar por dentro cómo estamos. Tener un corazón sencillo, humilde. Crea en mí, oh Dios, un corazón sencillo y renueva en mi interior con un espíritu recto. Hasta aquí es la primera parte del Salmo, que es la región tenebrosa del pecado, que dice cosas tan maravillosas que yo me podría estar aquí mucho tiempo poniéndole ejemplos nomás en la primera parte, pero quiero leerle también la segunda parte, que es, no me rechaces de tu presencia y no me quites el espíritu de tu santidad. Y mire, versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dios dispuesto a renovarlo, Dios dispuesto a purificarlo, Dios dispuesto a hacerlo un vaso nuevo, radicalmente. Dios nos hace nuevos. Crea
en mí un corazón puro, nuevo. Renueva mi interior con un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que a través de la confesión de nuestros pecados se abre a Dios el corazón cuando confesamos. Y Él lo renueva. Y Él lo transforma. ¡Qué hermoso! Devuélveme el gozo de tu salvación. No hay cosa más hermosa que la alegría, que alegrarnos después de la confesión. Afiánzame con espíritu generoso. Y luego, mire, cuando uno ya es perdonado, mire, enseñaré a los rebeldes tu camino y los pecadores volverán a ti. Satanás siempre quiere sacarnos del camino. Satanás quiere alejarnos. Nuestro corazón siempre querrá volver a Dios cuando estamos en pecado. Porque vemos y sabemos que aunque el pecado al principio sea como la miel, después es como la hiel. El pecado se siente horrible. Yo he visto a hombres que eran felices con sus esposas y después agarraron otra mujer y veo la tristeza, la amargura, la pesadez y veo que no pueden ni siquiera dar un buen ejemplo, un buen consejo, hablar, se sienten mal. David se sintió así. Devuélveme el gozo, la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados, a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, de un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Después de que te arrepientes y tienes esa contrición y te confiesas, ese corazón, cuando estás en pecado, tu boca está cerrada. No alabas, no bendices, no glorificas a Dios, pero abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando ya estás en gracia, alabas, bendices a Dios. Pues no te complaces en sacrificios, si se te ofreciera holocausto no los aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, de un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón nuevo que da culto, alaba, bendice y glorifica a Dios. Mira, sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Un corazón nuevo da culto agradable a Dios. Pero un corazón en pecado ni siquiera alaba y bendice y glorifica a Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia termina, dijo Santa Faustina. Y qué impresionante, quiero terminar, hermanos, con lo que dice San Juan en el capítulo 8, si mal no recuerdo, la misericordia y la miseria. Es increíble cuando el Señor te brinda su misericordia. Es como cuando una persona pide una limosna y el que le da, en vez de darle una limosna pequeña, le da una gran riqueza. Así es Dios. Tú pides una limosna y Él te bendice con su infinita misericordia. Me llama la atención que mas Jesús fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Lo mismo pasó con David. Dios lo tenía bien checado y lo estaba viendo y vio cómo David se batió en la porquería del adulterio.
Y cómo en este tiempo también vemos que la gente dice, ay, ¿por qué pasan estas cosas? Ay, ¿por qué Dios permite el coronavirus? Pues muy sencillo, para que su corazón y el mío vuelva a Dios. Porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos ido por otro camino, nos hemos rebelado contra Dios. Y cuando estamos en el pecado, pues, ay, vida, no te acabes. Pero mire, sorprendida en flagrante adulterio. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Él, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención, número uno, el pecado de esta mujer de adulterio. Llama la atención que no llevan al hombre. Por eso en la primera parte te presenté a David, que él vio y que él buscó a la mujer y que él mandó matar a, al esposo. Y al final se quedó con esa mujer. Ya después, cuando Dios lo perdonó y todo, hasta la recogió y tuvo un hijo con ella, y ese hijo se llamó Salomón y fue el rey. Increíble lo que hace Dios. Dios es el único que escribe derecho en los renglones torcidos de nuestras vidas. Pero mira, aquí le llevaron una mujer semidesnuda, así como la agarraron, la llevaron, la humillaron delante de todos. Y Jesús sencillamente los ve. La ley dice que la tenemos que matar a pedradas, ¿tú qué dices? Y escribe en el suelo. Todos los santos, San Agustín, muchos han dicho, ¿qué habrá escrito en el suelo? Algunos dicen, tal vez los mandamientos, tal vez los pecados de los que estaban ahí. Bueno, cada autor dice diferentes cosas. Pero sí escribió algo que cuando lo leyeron, para empezar, solo los estudiosos sabían leer y escribir. Entonces la gente del pueblo no sabía, entonces no entendían. Y Jesús algo escribió ahí, algo que los hizo levantarse y primero irse los más viejos con el morral más cargado y luego después los más jóvenes, comenzando por los más viejos. Ellos al oír estas palabras se iban retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Esa mujer representa la miseria, contemplando a Jesús. Cuando tú estés en pecado, haz de cuenta, contemplas a Jesús. Y ahí está tu miseria, tu pecado, esa rebelión, ese pecado grandísimo que cometiste, esa actitud, puede ser un adulterio, puede ser solamente tú y Dios sabes. Adulterio, robo, a lo mejor pudiste haber cometido cosas terribles, asesinato como David, no sé. Pero cuando tú estás en pecado, estás como esta mujer en el suelo, mirando a la misericordia. Jesús se le quedó viendo y le dijo, ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Dios te dice, levántate, ya no peques más.
Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Lava mi culpa, limpia mi pecado. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Lávame tú, quedaré más blanco que la nieve. Cuando tú ya entiendes esto, te das cuenta que la misericordia de Dios es maravillosa, es única, que la misericordia de Dios siempre mirará la miseria con compasión. Recuerda eso, Dios, Padre misericordioso, siempre se inclina compasivo, amoroso como un padre que levanta a sus hijos, como ese padre que abrazó al hijo pródigo. Recuerda, misericordia, Señor, misericordia. Y como te decía ahorita, qué maravilla, el miserere es apiádate, ten compasión, padece conmigo. Por eso le llaman miserere. Es el canto del pecado y del perdón, de la culpa y de la gracia. ¡Qué bendición! Y pensando en David, casi siempre cuando este pecador que está aquí frente a ustedes se va a confesar, termino diciéndole lo mismo. Aquí está, mira, Señor, mi pecado, mira mi miseria, mira mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y lloro, muy seguido lloro. Y le pido a Dios que me perdone, que me dé la gracia de levantarme, la gracia de cantar, alegrarme y bendecir a Dios. Te lo digo de corazón, no hay cosa más horrible que el pecado. Es algo que nos ata y nosotros, los misioneros, predicadores, no podemos servir a Dios en pecado. Y cuando te confiesas y le dices, perdóname, Señor, lávame tú, quedaré más blanco que la nieve. ¿Entiendes lo que es ser la miseria? Y te da una alegría y cantas y después lo alabas cuando llega la absolución y quedas liberado. Misericordia, Señor. Y después, cuando ya eres perdonado, lo alabas, lo bendices y lo glorificas. Recuerda, si por alguna razón no tienes tiempo de confesarte, el Salmo 50 es el canto de la contrición perfecta. Hay que tener una contrición, un dolor de haber ofendido a Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y de su amor. ¿Cuánto necesitamos de los sacerdotes hoy en día? ¿Cuánto necesitamos de que por su medio nos acerquemos lavados, limpios al corazón de Jesús? Quiero decirte que el corazón de los sacerdotes es muy diferente al nuestro. Nosotros que predicamos, no le llegamos ni a los talones a un sacerdote. El corazón de los sacerdotes son especiales porque es el corazón de Jesús. Y cuando tú te acercas y le pides perdón a Dios, del corazón del sacerdote brinca la sangre. Cuando te dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz y no peques más. Y aunque tu pecado sea un adulterio, un asesinato, un robo, mira, el adulterio es lo que más mancha el corazón de un padre de familia y de una madre de familia. El pecado es algo vivo, el pecado es algo negro, el pecado es algo que mancha
Tu alma es como la luz, es del color de la luz. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, explota la luz. Eres luz. Y cuando pecas quedas como un perro dálmata. Pero el pecado del adulterio te quita toda la luz. Y cuando te absuelve el sacerdote con un corazón arrepentido, contrito, que lloras tu pecado, te arranca toda esa porquería y vuelves a quedar blanco, limpio. Por eso el corazón de los sacerdotes es algo especial. No juzgues, ama a tus sacerdotes. Y llega con un corazón sincero, arrepentido, que te duela haber ofendido a Dios. Dobla tus rodillas, humíllate. David se humilló y reconoció que era su pecado. Dobla rodillas. ¿Y sabes qué? Confiesa tu pecado con el corazón. No te guardes nada. No hay nada más hermoso que sacarlo todo. Pecados y omisiones como no haberte confesado. Confesión sacrílega. De corazón, hermano, te lo digo, mira, desde mi corazón, te hablo con el corazón. Nada tan bello como confesarse, como volver a Dios, como ser abrazado por un Padre que te ama. Date cuenta de la gran misericordia. Valora a tu sacerdote y valóralo aún más, que no podemos ni siquiera ir a confesarnos. Cuídate, sé hombre honesto, recto, cabal. No cometas pecado, lucha contra el pecado con la gracia de Dios y con tu entrega. No digas, ay, pues es que soy débil. No, tienes una responsabilidad, tienes que luchar, tienes que salir adelante. Y de corazón te digo, no hay nada tan hermoso como predicar y enseñar en estado de gracia. A mí no me gusta predicar y enseñar en pecado mortal. Siempre estoy en gracia. Cuanto peco, luego voy, me confieso, me levanto y a seguir peleando. Y ahorita te hablo desde un corazón limpio y arrepentido que ama a Dios. Vive el Salmo 50 o 51 llamado el Miserere. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos que nos des un corazón contrito, que nos des un corazón arrepentido, que esta cuaresma, que esta cuarentena, que estos encierros, que este estar en casa, sea para orar, para meditar, para abrir el corazón. Danos luz para tener un corazón como David, un corazón según Dios, no según los hombres, sino según Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, con la intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdonen que me emociono y que hasta las lágrimas me corren, pero es que les hablo con el corazón. Hasta mañana a la misma hora y ahorita los que quieran rezar el rosario se quedan conmigo. Ahorita nos conectamos para rezar.